En Burgos, comenzamos como siempre, coach, con un análisis del partido. Vale, muy satisfechas por el esfuerzo grande que ha tenido que hacer el equipo y después de lo que veníamos, de acumulación de partidos, del parón. Creo que en cuanto a esfuerzo físico y mental de jugar un partido largo y de ir de menos a más, pues es muy reconfortante ver que el equipo responde, que han respondido juntas y que han creído en la línea que nos ha traído hasta aquí. Tenemos que seguir el camino. En lo puntual del partido, pues partidazo con equipos, los dos de mucho nivel, donde si queremos estar arriba tenemos que demostrarlo cada día y Girona lo venía demostrando hasta ahora y aquí también lo ha hecho. Venían con una baja, pero con la total convicción de su juego, de sus fortalezas y de su experiencia. Creo que al descanso nos estaban penalizando mucho con individualidades que sabíamos que podían llegar, que habíamos trabajado para atajarlas, pero creo que también por mérito suyo, por supuesto, de talento y de acierto, pero nos faltaba un poquito de punch, un poquito de dar un paso al frente, de liderar desde la defensa, que la defensa no solo fuera una respuesta a su ataque. Creo que estaban hablo de memoria, 60% en tiros de 2 al descanso y eso con un equipo que defiende bien, que estaba reboteando, sin un acierto grande nuestro, pues nos hacía ir atrás. Hemos entendido el mensaje. Desde el inicio creo que se ha visto claramente que el equipo quería levantarlo desde la defensa. Acaban con un 40%, ese sí lo estoy mirando en la estadística, en tiro de 2 y eso dice mucho a nuestro favor. Y no teníamos que preocuparnos ni por diferencias de faltas, ni por lo que nos pitaran, ni por el cansancio, porque una compañera saldría a hacer el mismo trabajo. Claro que el partido se ha ajustado, claro que ya se han vuelto, a pesar de nuestro excelente parcial de tercer cuarto, pero un par de rebotes, creo que la confianza en que el balón en las manos de cualquier jugadora nuestra en ataque es ofensivo y pues hemos conseguido una victoria importante. Vamos a ver en qué se traduce a la hora de clasificación final. Todavía queda mucho de liga regular, pero ya te digo, un partido de los que creo que el aficionado habrá disfrutado por la competitividad y porque son dos equipos con mucha ambición para esta temporada. ¿Alguna pregunta, Rafa? Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la victoria. Gracias. Tenían más presiones ya que vosotros, iban por delante y llevan más partidos disputados que vosotras. Cierto. Pero, como comentabas, un tercer cuarto muy bueno, habéis dejado, han anotado 4 puntos, si no me equivoco, ha sido además un partido muy igualado, hasta en los puntos de segunda oportunidad, ambos habían estado 0. En el último cuarto, en cambio, a nivel ofensivo, hemos estado más penalizados por pérdidas de balón. ¿Ha podido ser por la presión del momento que se igualaba el marcador? ¿Ha sido la defensa de ellas? Creo que la defensa de ellas si no nos ha recuperado balones en primera línea, como intentaban, conseguían que no atacáramos rápido lo que buscábamos. Entonces nos hemos visto con ataques de bastantes patatas calientes al final o realmente haciendo el tiro que Girona quería que hiciéramos porque ahí eran ellas las que lideraban desde la defensa. Pero nos hemos rehecho. También nuestras jugadoras y tanto tienen batallas. Muchas de ellas han jugado muchos partidos de este nivel y de esta importancia y lo han demostrado gestionándolo perfectamente los 2 minutos finales y poniendo el balón en las manos que queríamos. Luego el acierto en tiro libre nos ha dado la pequeña ventaja que hemos visto al final. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, muchas gracias. Gracias.